Bienvenidos a un nuevo episodio de Legado Cinematográfico de Bigas Luna, un podcast que ya está en su segunda temporada. Este es el tercer capítulo de esta segunda etapa y es un podcast dedicado a recordar, a comentar y a estudiar la obra del muy añorado Bigas Luna, uno de los directores más importantes de la historia reciente del cine español. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de una de las personas que más trabajó con él, de hecho, la directora de casting de muchas de sus películas, que además trabajó en la sección de vestuario y, como escucharemos en unos momentos, incluso protagonizó una de las películas. Con ella hablamos de muchos aspectos de este trabajo de casting, desde entender un poquito más en qué consiste este trabajo, las diferencias que hay trabajar con actores jóvenes o niños y actores adultos, trabajar en adaptaciones literarias o a trabajar con actores en distintos papeles, entre otras cosas. Les habla Santiago Fouz Hernández, soy el coordinador de este podcast y uno de sus presentadores, y espero que disfruten de este nuevo episodio. Bueno, pues hoy tenemos el gran honor de contar con la presencia de Consol Tura, directora de casting de muchas de las películas de Bigas Luna y además una profesional que ha estado a cargo del vestuario en otros casos, en otras películas, y ha llegado incluso a protagonizar una de ellas, Caniche, que por cierto se reedita estos días, este mes de febrero, en formato Blu-ray, en formato, además en una versión restaurada. Consol Tura rara vez concede entrevistas o habla de su trabajo con medios de comunicación y, por tanto, Consol, te estamos especialmente agradecidos y nos sentimos especialmente emocionados con tu presencia en este podcast. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para estar hoy con nosotros en el legado cinematográfico de Bigas Luna. Aprovechamos además para darte la enhorabuena por tu reciente incorporación a la Academia de Cine Catalán. Y antes de profundizar en el cine de Bigas, y aunque tal vez desde tu punto de vista esto sea algo muy obvio, me pregunto si podrías explicar para quienes nos estén escuchando en qué consiste tu trabajo, en qué consiste el trabajo de una directora de casting. Y bienvenida, Consol. Bienvenido tú y muchas gracias por haberme invitado, porque haces un trabajo estupendo en referencia a Bigas Luna. Gracias. Bueno, mira, el trabajo de dirección de casting está ya muy visto para todos los oyentes, ya deben saber de qué va, pero yo me refiero a cómo lo hago yo. Yo me meto absolutamente a fondo con el guión. En cuanto veo los personajes, me imagino cómo podrían ser, pero me dedico a observarlos directamente en lo que es la gente, en la calle. O sea, ver cómo realmente son en la realidad esta gente. Luego, a partir de aquí, pues se hace como una visión de presentar al director y al productor lo que yo creo que podrían encajar. Luego se les hacen pruebas de alguna secuencia. Algunos que ya son profesionales y mayores, esto es espantoso porque parece un examen, pero en Hollywood ya lo hacen también, porque esto ayuda al director. No es que se les examine a ellos como actores, sí, porque se sabe que ellos son estupendos, pero el director ya coge una confianza para ver la realidad de su personaje metido allí, con la cara lavada, ¿sabes? Sin interpretar demasiado ya lo que tiene que hacer. Y con la gente joven sí que es una búsqueda exhaustiva de que expliquen qué hacen, quiénes son. Y luego ya a ver su valor de hacer pruebas y pruebas. Gracias. Bueno, como decíamos antes, has tenido diversos papeles en varias películas de Bigas Luna, sobre todo como directora de casting, pero también encargada del vestuario. E incluso en aquella primera película, Tatuaje, de 1976, y me pregunto si tienes algún recuerdo de aquella ópera prima. Y porque piensa que fue la primera película en que nos metimos en el cine. Bigas tenía una tienda de diseño de interiores en la cual yo trabajé, porque yo soy diseñadora de interiores, y en aquel momento estaba diseñando moda y él decidió hacer una película y me pidió que le vistiera a los actores. Entonces, claro, los actores había que vestirlos, pero antes el casting lo hacía el director y el ayudante de dirección.
Al ser la primera película, todo iba muy así, y yo tenía que vestir, por ejemplo, a un policía gordo y decía, "Ah, ¿pero dónde está? Ya lo buscaré yo". Y así empecé a meterme en profundidad, ¿no? A la búsqueda de los actores. Gracias, Consol. Como veníamos diciendo, has estado involucrada en muchísimas películas de Bigas Luna. Y bueno, tal vez los que nos escuchen tengan la curiosidad por saber en qué momento de la producción del proyecto se involucra una directora de casting. Y bueno, tú en concreto, no sé si tenías un esquema de trabajo o una forma de trabajar específica con Bigas Luna, te incorporabas al principio del proceso de preproducción, te involucrabas mucho en el guión. ¿En qué momento te incorporabas al proyecto? Y no sé si tenías alguna instrucción concreta por parte del director a la hora de seleccionar el casting de las películas, por ejemplo. Esto depende de cada proyecto. O sea, hay algún proyecto en el cual que tú ya sabes que han salido de alguna novela, pues ya empezamos leyendo la novela un poco para ver la realidad. A veces se ha empezado a buscar a los actores antes de que exista el guión. Y no sé, finalmente es la labor del director y del productor los que pueden marcar, el productor, un protagonista, por ejemplo, por una cuestión de audiencia o si hay una coproducción con el extranjero. Entonces nos vamos como adaptando los unos a los otros. El cine es una labor de equipo. Cada departamento tiene su historia y sus necesidades. Todo es en función del guión. No sé Muy si te he bien. respondido. Sí. Muy, muy bien. Pues quienes nos escuchan, Consol, también estarán recordando tu faceta de actriz como protagonista en el papel de Ana en Mater Amatissima, coescrita por Bigas Luna, pero finalmente dirigida por Salgot, y también, como no, en Caniche, a la que me refería antes, que por cierto, como decía, está a punto de reeditarse en una versión restaurada en formato Blu-ray con extras. De esto hablaremos con otros invitados, de hecho, en el próximo episodio del podcast. Me pregunto si quieres compartir cómo fue aquella experiencia y cómo cambió tu papel, estando acostumbrada a trabajar detrás de las cámaras a pasar a estar delante de ellas. Una experiencia muy diferente, me imagino, ¿no? Un cambio tremendo, pero tremendo, porque yo no soy actriz. Lo que pasa que aquel proyecto era una historia que nos inventamos y al inventarla pues ya era una cosa como un juego casi, ¿no? Con Ángel Llobet, Vigas, y decían, no, es que parecéis hermanos. Y a partir de aquí pues se desarrolló ya una historia de que los perros y qué pasa con los perros y la cantropía. Entonces se hicieron unas búsquedas en psiquiatría para saber qué era esto de la cantropía y el comer perros. Esto ya viene de alguna historia, pues que Dalí, por ejemplo, tenía un conejo y el conejo lo tenían que matar y se lo acabaron comiendo. Y decían que era como un animal de compañía, pero que no había cosa más maravillosa que ya comerse a algo que tú querías. Y esto es una teoría que está intentando explicar lo que pasa con Caniche. Ahora, yo fatal lo pasé, porque no me gusta nada ser actriz, no me gusta nada ponerme delante de una cámara, mi trabajo es detrás. Otro tema que les interesará muchísimo a quienes nos escuchan es el casting de Jamón Jamón, una película que cumple ahora además 30 años y dos de cuyos protagonistas acaban de recibir nada más y nada menos que su cuarta nominación a los premios Oscar. Javier Bardem y una jovencísima Penélope Cruz que acudieron a los castings tanto de Las edades de Lulú como de Jamón Jamón. ¿Cómo fue esa experiencia? Y no sé si podrías compartir algún recuerdo de aquel casting de especial interés, tal vez, para los oyentes de este podcast, los fans y los estudiosos de Bigas Luna. Yo sé que eres muy discreta, Consol, y que no nos vas a desvelar ningún secreto ni ninguna anécdota privada, ni tampoco esperamos eso, pero no sé si hay algún recuerdo que se pueda contar y que puedas compartir con nosotros. Piensa que Javier ya había hecho una participación en Las edades de Lulú, que es cuando lo conocimos. ¿Vale? Entonces, Vigas ya tenía claro que lo quería y lo teníamos que hacer una prueba también para ver si podía dar otro perfil de personaje.
y le pasamos un texto, hizo una prueba hablando simplemente de aquella secuencia para acabar de confirmar que era él. Y en el caso de Jordi Moya, pues se hizo un casting más abierto, pero es que él enseguida encajaba con el personaje. Fue una historia, y Penélope Cruz también la presentó Catrina Bayonas, que en aquel momento le hacía como de representante ya en sus inicios, y vimos que el trío este funcionaba de maravilla. Luego el segundo paso es buscar a los padres. Y aquí es cuando aparecieron Juan Diego, Estefanía Sandrelli, y hicimos una cena ya en Zaragoza, cuando ya estaban escogidos, para ver si era creíble, y fue genial, porque todos ya se comportaban como si fueran familia. Estefanía ya le tocaba el pelo a Jordi Moya, ya había miradas entre ellos, ya todos se habían metido en el papel. Y fue una experiencia muy, muy bonita. Tanto fue así que repetisteis, ¿no? Con todos ellos, en realidad, en otras Sí. películas. Me pregunto si este casting de estos actores en otras películas, por ejemplo, en Volaverunt, ¿no? En el caso de Jordi Moya, Penélope Cruz y Estefanía Sandrelli, si era algo ya que habéis pensado antes o surgió la idea después. Surgió después ya con el guión, o sea, pero lógicamente los directores creo que en cuanto tienen un actor que funciona, se establece una relación que se convierte en fetiche ya casi, ¿no? Es como Ángel Llobet, que trabajó en varias películas con Vigas, y luego ya intentaba, en cuanto podía, ya lo quería meter también allí en un rincón para que estuviera, ¿no? Y con Javier lo mismo, pero Javier es que son impresionantes de buenos los tres, la verdad. Sin duda, sin duda. Y menudo trabajo de casting, ¿no? Que hubo ahí en esa película, en Jamón Jamón. La verdad es que enhorabuena porque menudo éxito, ¿no? Y bien merecido. Bueno, antes de dejar del todo la trilogía de retratos ibéricos, hablando del casting de actores con los que ya habíais trabajado, algo que comentábamos antes, evidentemente el papel protagonista de Bardem en Huevos de Oro siguió muy de cerca la evolución o tal vez involución de su personaje anterior, como Raúl en Jamón Jamón. Recuerdo incluso leyendo los guiones originales de ambas películas que el protagonista de Huevos de Oro originalmente se iba a llamar Raúl, como en la película anterior, algo que después se cambió a Benito. No sé, asumo que habíais ya pensado en Bardem, ¿no? Para protagonizar esta película cuando se Había escribió. pensado en él, yo creo que sí. Sí. ¿Y de Lola tienes algún recuerdo, Consol, de la película Lola? No tanto, como llevo muchos años que no la he visto y no la recuerdo tan... Sí, sé que fuimos a París, pero no es tan claro como en las otras. Bueno, y damos un salto atrás en el tiempo, si me lo permites, para hablar de la aventura americana de Vigas Luna y aquellos años en los que se rodó Reborn, una película en la que también estuviste involucrada, no sé si como directora de casting, pero sí involucrada en el casting, por lo menos de la parte española. En la parte española, que se rodó alguna secuencia aquí en España, quizás sí, pero había una directora de casting americana, lógicamente. Ajá. Yo hacía el Bueno, me vestuario. imagino que debió ser muy interesante, ¿no? Este cambio. No sé si percibiste alguna forma de trabajar muy diferente, si tampoco había tantas diferencias, no sé. No sé si nos puedes comentar un poco ese contraste entre la industria cinematográfica española y la norteamericana en aquellos primeros años 80. Imagino que serían bastante diferentes, ¿no? Más complicada que aquí, más que nada porque, en mi caso, pues hacer un vestuario... Los sindicatos son muy fuertes allí en Estados Unidos. No te dejan probar la ropa a los actores hasta que ya no están contratados. Y es necesario poder probar la ropa. Hay todo un proceso de inicio. Y piensa que primero teníamos que rodar en Los Ángeles. Hubo una huelga de actores y entonces hubo que cambiar de sitio. O sea, nos fuimos a Texas. Con lo cual, ya ver a Paco Rabanne vestido de cowboy tenía cierta gracia.
pero es como iban vestidos allí la gente en Houston, o sea, tenías que adaptarte absolutamente a la realidad. Bueno, y una película que no me gustaría dejar en el tintero, Son de Mar, de 2001, y en torno a ella me planteo dos preguntas, Consol. En primer lugar, la seguridad que debe dar trabajar con talento ya conocido, desde el punto de vista tanto de la directora de casting, en tu caso, como del director, el equipo de producción en general, actores y actrices ya familiarizados con vuestro estilo de trabajo, y también con el estilo cinematográfico de este director. No sé si este era un factor a tomar en cuenta. Me pregunto esto también desde una perspectiva de estudios de cine, ¿no? Donde cuando se habla de interpretación, pues alguien se fija mucho en el peso, digamos, de la estrella a la hora de aportar algo extra, algo adicional al nuevo papel a través del recuerdo que los espectadores o espectadoras pueden tener de ciertos papeles, digamos, más memorables o icónicos en el pasado, como era el caso de Bardem en Jamón Jamón y después Huevos de Oro, como comentábamos antes, pero que también se podría aplicar a Jordi Moya, que repite en Bolaverunt unos años después y después en Son de Mar, papeles totalmente distintos que en los tres casos desde mi punto de vista aborda, pero que también cabe lugar al recuerdo, ¿no? De estos resquicios de aquel papel tan inolvidable como era el de José Luis en Jamón Jamón. No sé si este es un factor que tomabais en cuenta a la hora de escoger a los actores o más que nada, pues cada película era una decisión totalmente nueva y no era este un factor a tener en cuenta. Bueno, supongo que sí, que ya estaba en la mente de Vigas pensar en Jordi Moya, porque es bastante camaleónico. O sea, puede hacer un papel como el que hacía en Jamón Jamón y luego se puede transformar en otro bicho totalmente distinto. Y en el caso de Leonor Watling, no había trabajado nunca Vigas con ella y yo se la propuse porque la había visto en la serie que estaba trabajando en televisión y ya le hicimos pruebas, le hizo pruebas Vigas, habló con ella y vimos que podía encajar muy bien con el personaje. Sí. Y Eduard Fernández, por descontado, que es espléndido. Eduard Fernández es un gran actor, gran actor. Sí, la verdad es que están los tres increíbles, ¿no? Y además que bien funcionan como grupo. Pero bueno, el segundo tema que te quería preguntar en torno a Son de Mar es algo a lo que te referías antes, que es el tema de la adaptación literaria, que no solo se aplica a Son de Mar, sino hay numerosos ejemplos en la filmografía de Vigas Luna, como por ejemplo Tatuaje, Las Hayas de Lulú, Bolaverunt o Segundo Origen, cuyo casting corrió de hecho a tu cargo. Me imagino que esto añade de alguna forma una cierta presión, ¿no? Y desde luego una responsabilidad de tu trabajo como directora de casting, porque claro, los lectores ya se han creado en su mente una idea de cómo son ciertos personajes. Y tal vez si no se acierta con el casting, pues esto puede romper toda la magia del texto original, ¿no? Creo que es prácticamente imposible dar en el clavo en ese sentido, ¿no? Porque no se puede controlar lo que piensa un lector o una lectora, ¿no? El casting de la película sin duda puede cambiarlo todo, ¿no? Porque hace realidad esa imaginación que puede ser tan diversa como los lectores, ¿no? ¿Cómo afrontas este asunto? ¿Es algo a lo que tal vez no le das demasiada importancia? ¿Tratas tal vez la adaptación literaria como cualquier otro guión original? Soy como los lectores que leen la novela. O sea, yo me rijo porque yo me imagino cómo, a medida que voy leyendo, me imagino cómo podría ser el personaje, que igual discreparía con lo que pensarías tú. Por ejemplo, tú lees una novela, yo leo la misma novela y nos imaginamos los personajes de manera distinta. Entonces, claro, yo me rijo bastante como una espectadora más a la hora de proponer. Y propongo según mi intuición y mi criterio. Luego que esto el director lo vea así, y piensa que a veces hemos empezado casting cuando no existía ni el guión, leyendo la novela. Esto un poco funciona así, ¿no? De ir ya conjugando las personas. Pero es lógico, o sea, cuando tú has leído una novela y ves la película, casi siempre te defrauda. Pero yo tengo una idea que es Muerte en Venecia, a mí no me defraudó para nada la película.
O sea, la novela es maravillosa, pero la película era fantástica. Bueno, pues no te voy a meter en el compromiso de pedirte que nos digas de qué casting o castings te sientes más orgullosa. Sería como pedirle a una madre que escoja entre sus hijos, ¿no? Pero tal vez sí podrías decirnos si tienes alguna película dentro de la filmografía de Bigas Luna que te parezca especialmente importante o interesante o que te guste a ti especialmente, digamos como espectadora. ¿Tienes alguna película favorita, tal vez? Jamón es redonda. Es redonda por guión y por el resultado, que por esto imagino de que se ha hecho súper famosa, ¿no? Pero hay otras que son interesantes de él, que igual los espectadores no las han visto tanto, como La camarera del Titanic, en la cual yo no participé porque ya era una producción extranjera totalmente, o La teta y la luna, que es surrealista total. La encuentro muy interesante. Bueno, pues antes de pasar a hablar de tu trabajo en televisión con Sol, se me ocurre que, aunque por motivos de tiempo nos vamos a dejar muchas películas en el tintero, me pregunto si quieres añadir algo de alguna película de la que todavía no hemos hablado, incluso de las que ya has comentado. Bueno, la trilogía ibérica creo que hay que verla para entenderla, o sea, es estupenda. Y en cuanto a las otras películas, yo me referiría, pues lo que tú ya comentabas a veces de Yo soy la Juani, que fue un sistema de casting totalmente distinto a los anteriores, porque aquello fue masivo, de montar equipos por distintas ciudades, íbamos a las ciudades que ya se había avisado a la gente y se convocaron, aparecieron como más de 3.000 personas allí queriendo hacer la prueba. Y la anécdota genial es de que Verónica Echegui dio el pego, nos engañó. Hizo como que ella no era actriz, nada, nada. Hizo el papel ya desde el primer momento. Entonces, en aquella película ya hacíamos un sistema que luego yo lo sigo usando cuando es gente joven, que es grabarlos de 2 en 2. Los pones sentados a los dos. Mientras uno habla, el otro escucha. Porque creo que es muy importante saber escuchar, pero estar atento. Porque hay muchas secuencias en una película en la que habla el protagonista y los demás están por allí, pero tienen que estar partícipes. Y allí se debe mucha cosa. Cuando grabas a alguien que cree que está relajado y que no tiene que hablar, se detecta mucha cosa. Es interesante. Bueno, pues dejando un poco atrás el trabajo que has hecho durante tantos años en el cine de Bigas Luna, me gustaría que nos hablases un poco de otros trabajos más recientes, aunque bueno, en los que ya llevas trabajando muchos años en televisión, en concreto tu trabajo en la dirección de casting de la exitosa Pulseras Rojas, ¿no? Una de las series con más impacto, diría yo, nacional e internacional en los últimos años y de cuyo casting te has hecho cargo. No sé si puedes darnos un poco de información sobre esta serie, el proceso de selección de los protagonistas, cómo cambia la experiencia además entre el cine y la televisión y qué destacarías de este medio. A mí no cambia en absoluto, es exactamente lo mismo. En el caso de Pulseras Rojas, tuvimos que buscar niños por todas las escuelas. Y esto fue una labor, es que a veces el momento más importante es la búsqueda. Luego ya se demuestra si sirven o no, pero la búsqueda, ya la intuición de ver que aquel puede tener algo, ya. O sea, es como, no sé, pero en esta serie concretamente fue un placer porque además me hizo conocer a Alberta Espinosa, con el cual tengo una buena relación de amistad después del tiempo. Y es impresionante. O sea, realmente el trabajo que él hace está muy bien, muy bien. Pau Freixas lo realizó, que también es un gran director, y fue mucho trabajo, este sí. A la que tienes que buscar gente muy joven, las horas y las cantidades son distintas.
Se me ocurre, Consol, escuchándote hablar del casting de niños, que tenías ya la experiencia tan exitosa del casting de La Teta y la Luna, el niño protagonista en el papel interpretado por Biel Durán. No sé si esto te sirvió, de hecho, como experiencia después para este otro casting de Pulseras Rojas. Y también me gustaría recordar, volviendo un poco al trabajo de Bigas Luna, temporalmente, si me podrías decir si aquel casting había sido particularmente difícil o particularmente memorable. Bueno, aquel fue tremendo buscar a la Ancheneta, que claro, no eran actores, pero tenías que ir a ver a los grupos de Castellers. Pero te voy a decir que en cuanto se puso delante de la cámara, este niño, la cámara le quería. Fue automático, ¿eh? Yo y mi ayudante dijimos, ostras, este niño es estupendo. Y así surgió, así surgió. Me imagino además que debe ser muy distinto trabajar con adultos a trabajar con niños, como decías, ¿no? Sí, pero es muy gratificante porque tienen como una despreocupación, les sale. Se ve clarísimo el que puede salir o no. Y recientemente has seguido trabajando en series muy exitosas, ¿no? Como Los Espabilados, Merlí o Moebius. ¿En qué estás trabajando ahora? Merlí es muy exitosa y es estupenda. Creo que Merlí ha superado increíblemente, ha cruzado fronteras, porque tuvo una audiencia tremenda en Sudamérica, en Colombia, México, Argentina. O sea, es una gran serie. Y luego estaba la continuación, ¿no? Y Moebius está muy bien porque toca un tema muy actual, que es lo del mobbing. Y Eduard Cortés, pues es un gran director. Y en estos casos es muy gratificante porque el casting ya lo hacen ellos también. Ya van al plató, ya trabajan ellos con los actores. Y entonces para mí es fantástico, porque me siento espectadora ya. Bueno, dices que te sientes ya espectadora. Me pregunto entonces cómo ha cambiado este papel como directora de casting. Llevas décadas trabajando en esto y me pregunto si hay algún cambio, como sugerías, algo que tal vez echas de menos, tal vez, o algo que agradeces particularmente, ¿no? Como es el caso de lo que acabas de mencionar. No, en mi caso es exactamente lo mismo, ¿eh? Lo que sí hay un cambio es a la hora de que el director y el productor mandan, pero ahora mandan las cadenas. Esto es el gran cambio. Levantar un proyecto va siempre con una cadena detrás, en el caso de la televisión. Bueno, pues vamos llegando al final, Consol. No sé si quieres añadir algo más. La verdad es que nos has dado muchísima información y muy útil. Además, nos has dedicado mucho tiempo. Sé muy bien que nunca o casi nunca concedes entrevistas ni das declaraciones, así que hay más razón para agradecerte el tiempo que nos has dedicado, tu generosidad compartiendo con nosotros tu sabiduría, tus métodos de trabajo, tu experiencia y recuerdos de tu extensa trayectoria profesional como directora de casting en el cine, que los que escuchamos este podcast admiramos tanto. Así que muchísimas gracias. Sí, os ha servido de algo, pero yo te agradezco a ti, pues, tu tiempo y tu trabajo. Pues así llegamos al final de otro episodio del legado cinematográfico de Bigas Luna. Despedimos a Consol Tura, le damos las gracias una vez más por su tiempo y por su generosidad compartiendo tanto con nosotros en este episodio, y les emplazamos al próximo episodio, que llegará mucho antes de lo previsto, en unos días, precisamente para marcar y celebrar el lanzamiento de estas versiones restauradas de dos clásicos de Bigas Luna, como son Bilbao y Caniche, que se lanzan ahora en formato Blu-ray, en versión restaurada y cargadas de material extra. En unos días, mucho antes de lo habitual en este podcast, sacaremos un nuevo episodio, como digo, un episodio especial dedicado
a celebrar y a comentar este nuevo lanzamiento con las personas que están detrás del mismo. Así que nos escuchamos, mejor dicho, en unos días. Saludos de quien les habla, Santiago Fouz, y hasta muy pronto.